Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encanta estar una vez más aquí con ustedes en Que lo sepa Playa y estamos muy contentas, mi querida Pau Cacique. ¿Cómo estás, Pau Cacique? Muy bien, Lau, gracias por la bienvenida. Buen día a todos. Y su servidora, Lau Pulido, porque además estamos estrenando casa. Dale Viral ya había abierto sus puertas, pero hoy justo estamos grabando el primer programa de Que lo sepa Playa en estas nuevas instalaciones, con el nuevo set, con las pantallas. No, hombre, nos sentimos como unas reinas, aquí estamos súper contentas y claro, para darnos la patadita del programa inicial de hoy, tenemos una súper invitada. Nos acompaña el día de hoy Pati Godínez. ¿Cómo estás, mi querida Pati? Bien, Lau, bien, Pau. Bien contenta de estar con ustedes. Bienvenida. En un ratito más larguito. ¿Verdad? Así Ya nos es. habías acompañado en la radio, pero ahora vamos a estar aquí platicando. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de lo que tú te especializas, sobre todo en la parte esta de Selvamex MX. Nos vas a hablar también de muchas otras cosas, pero quiero que empecemos desde el principio, ¿te parece? Sí, claro. Cuéntale a la audiencia quién es Pati Godínez y cómo empiezas en esta parte de ser activista y de enfocarte sobre todo al cuidado de nuestra bella Playa del Carmen con todo lo que implica cenotes, playas, etcétera, etcétera. Bueno, es una historia muy curiosa y muy, no extraña, porque yo creo que toda la vida me ha encantado la naturaleza y me ha encantado además estar defendiendo todo lo que me parece justo. Alguna situación por ahí vengo cargando, pero yo soy educadora de formación, psicóloga, y realmente en mi vida siempre he estado en función de las escuelas. He trabajado siempre en escuelas, he sido maestra de grupo, tanto en la parte de preescolar como en la parte de primaria, pero terminé siendo directora de colegios y eso fue lo que me trajo aquí. La dirección del Colegio Tepeyac en México de 10 años me trajo a abrir el Colegio Tepeyac aquí en Playa del Carmen, Xcaret, con una hermosa experiencia porque fue algo que me acercó muchísimo a lo que amo desde siempre, que es la naturaleza, ¿no? Terminé de trabajar con ellos y pues bueno, me jubilé como maestra, me pensioné como maestra. Quería yo un poco más de gozar este lugar en donde yo había decidido cambiarme a vivir después de toda mi vida en la Ciudad de México, que amo también con toda mi alma, pero finalmente llegar aquí era un privilegio y quise disfrutarlo. Entonces, pensionada y todo, me empecé a dedicar a disfrutar del lugar como tal, pero no logro estar quieta. Tenía yo que hacer algo. Ya te conocemos. Tenía que hacer algo. Y entonces me empecé a acercar a conocer sobre ciencia, difusión de ciencia de ciudadanos, al planetario. Y en el planetario conocí a una mujer extraordinaria que se llama Brillita y que es una científica del Instituto de Limnología de la UNAM en Puerto Morelos, que nos vino a hablar del sargazo, porque justamente a mi paraíso, a mi bella playa azul turquesa que disfrutaba tanto, le empezó a llegar una alga extraña que venía a arruinar la visión o la vista que nosotros teníamos, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de esto en este planetario y yo decía, bueno, ¿por qué a Brillita no la conoce nadie? O si la conocen, pues quien la tiene que conocer y la trajeron, sí, los que nos dedicamos, los cercanos, ¿no? Lo que nos interesa el tema. Pero como una forma nada más curiosa, sin embargo, decidimos, una amiga y yo, hacer un foro en donde realmente invitáramos a gente que sí tenía cómo tomar decisiones y que tenía que conocer lo que pronosticaba esta científica con estos estudios que venía teniendo desde 2015. Esto sucedió en el 2017, cuando empezamos a tener llegadas más importantes y masivas de sargazo. Y entonces fue cuando dedicamos nuestro tiempo a hacer este foro. Invitamos a Brillita, invitamos a 3, 4 más personajes, entre ellos a Mose Yascustal, de la cual hoy orgullosamente tengo el honor de ser integrante. Y pues a darles a conocer este tema. No había sucedido eso en playa. Realmente fue como algo nuevo y entonces todo el mundo fue. Las personas de los hoteles que estaban interesadas en los frentes de playa, lo que estaba pasando, pues se nos llenó el lugar. Se nos llenó el lugar de una manera que tuvimos que ir a pedir más sillas a otro lado y demás. Y a raíz de eso también llegó a oídos del municipio y entonces nos mandaron a una persona del municipio para que viera qué estamos diciendo, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando? Y fue padre porque él mismo, Gustavo Maldonado, que en ese tiempo tenía algún cargo, que no recuerdo cuál, y que además tanto él como su hermana han estado dedicados siempre al 100% por defender este lugar en la parte de medio ambiente, nos invitó a formar parte de unas mesas de trabajo sobre el manejo integral de dunas costeras, el manejo integral de las playas,
de unos cubanos que venían a hablar de todos los temas y elementos que debe tener una playa sana y lo que debemos de cuidar. Pero nadie había contemplado lo del sargazo. Habíamos llegado, mi amiga y yo, aquí a poner como el dedo en la llaga y decir, somos las de sargazo, no va a haber mesa para el sargazo. Y entonces nos dijeron, no, sí, pues vamos a aumentar una mesa que nada más hable de sargazo y vamos a tratar de trabajar. No, la mesa se llenó y jalaron sillas y creo que las otras mesas quedaron más chiquitas porque de verdad el tema era muy importante, ¿no? Pero yo era ciudadana, no pertenecía a ninguna asociación. Yo decía, a donde llegué, voy a decir, había una lista en donde ponías tu nombre, los datos, tu correo electrónico, tu teléfono. ¿Y de dónde vienes? Y yo, no sabía qué hacer, ¿no? Yo decía, no me van a tomar en cuenta, no me van a escuchar, porque no pertenezco a ninguna asociación o a ningún grupo donde de alguna manera tuviera yo la posibilidad de asistir a todos lados. Pero bueno, así como he sido siempre, logré meterme siempre en todos lados y hacer como presencia, aunque me preguntaron, ¿tú de dónde eres que te veo por todos lados, no? Una vez no conocía bien a Roberto Rojo, pues lo conocía nada más del Planetario, y en una ocasión hizo una velada hermosa, hermosísima, para ver las estrellas, pero con cena y con vinito, o sea, como algo muy padre aquí en Playa, organizó en la azotea del Planetario, ¿no? Y aparte ver con el telescopio increíble los astros, ¿no? Y me pregunta su esposa, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Porque te veo en todas partes, ¿no? Y es ahí donde ya empiezo a acercarme a estas organizaciones, empezamos a dar realmente, a trabajar en forma, me empiezan ya a aceptar y ya me convertí en un integrante, entonces a donde ya fuera era, esta fue mi historia en relación a esto, y pues muy afín porque me gusta enseñar, me gusta compartir esto con los jóvenes, con los niños, con quien te pone así la cara de asombro cuando te ve, y entonces pues eso me facilitó mucho poder acercarme a todos estos grupos, porque hay infinidad de grupos aquí en Playa del Carmen, increíbles, que tenemos que conocer, porque hay mucha gente que realmente aprecia y valora este lugar y conoce las características que debemos conocer de este lugar para amarlo como lo amamos. Esa es mi historia como cercana y activista a la parte ambiental, ¿no? Me encanta. ¿Y cómo viene después la parte de Sélvame? Porque a mí me encanta el nombre. Lo comentábamos, ¿te acuerdas, Pau? Sélvame, que decías, ay, la gente como que no le entendía. A mí me parece que queda muy claro. ¿Cómo viene entonces esta parte de esta asociación y cuál es realmente la labor? ¿En qué están enfocados ahora? ¿Siguen en el sargazo? ¿Hay otros temas que están tratando? Fíjate que Sélvame nace no de las llegadas al sargazo, nace literalmente de la llegada del tren Maya a este lugar, ¿no? Y Sélvame prácticamente es la unión de diversos colectivos, entre ellos Mose y Ascustel, cenotes urbanos, SOS Maya, Selva Maya, varios colectivos que nos reunimos, bueno, también de buzos, muy importantes porque además estaban atentando, o sea, atentó contra un medio tan increíble que nos hace tan famosos en el mundo como es el buceo de cuevas, ¿no? El espeleólogo que viene de todo el mundo a ver unas cuevas que solo existen en este lugar, esa belleza, esa inmensidad, eso de ver volar a los buzos, ¿no? En un agua prístina, clara, completamente, que parece que están volando, que no hay un medio que los sostiene. Y pues bueno, todos ellos se reunieron con nosotros y uno de ellos, de una casa de buceo, trajo un cartón, ni siquiera era una cartulina ni manta, era un cartón alargado que consiguieron y con gises pintaron Sélvame del tren, porque nos habíamos reunido, nos había llegado una denuncia de que había un área, una zona muy grande que se estaba devastando de árboles. Si recuerdan, yo creo que muchos de los que ven su podcast deben de recordar que el tren iba a pasar por la ciudad y que de pronto en enero, sin más explicación, se nos avisa que deja de construirse, que pase en la ciudad y que se construirá en otra parte, pero nunca dijeron en qué parte. Por más que nosotros queríamos investigar por dónde, pues para estar previendo, para estar viendo qué era lo que se iba a hacer, porque lo que no queríamos era que pasara un tren, ni en medio ni en ningún lado. Y menos con esas características, porque pudo haber sido un tren un poco más ligero, que nos llevara de hotel en hotel y que pudiera de alguna manera darle una movilidad a los turistas mucho más eficiente que un tren con las dimensiones que tiene, que al final hoy día no le sirve a nadie. Pero
Cuando descubrimos ese lugar donde se devastaba y nos llamaron para irlo a localizar, hicimos un video, las Mose y tu servidora, pues diciéndole al presidente, señor presidente, piénsele un poquito, venga a ver este lugar, la importancia que tiene no fragmentar un corredor biológico como este, etcétera, etcétera. Y se viralizó este video. Y empezaron a llegar varios colectivos a ese sitio. Roberto Rojo en uno de ellos, que organizó a toda una gente, porque tiene una gran convocatoria. Nos conocimos todos y pusimos en piedra un SOS grandote que se pudiera ver desde el cielo, porque además sabíamos que por ahí iba a andar la autoridad en el helicóptero, checando, ¿no? Cómo estaba este inicio de construcción del tren, ¿no? Y es así como nace el nombre de Sélvame. Cuando empieza a crecer este movimiento y empieza la defensa un poco más intensa, porque llegamos a parar máquinas en la selva, llegamos a parar la carretera aquí en Playa para que la gente escuchara. Llegamos a hacer muchas cosas, llegamos a México, a la Ciudad de México, al Senado, a todos lados. Ya nos caracterizaba un nombre. Ya nos identificaba un nombre que era precisamente el de Sélvame del tren. Ahora somos Sélvame MX, porque a raíz de esta historia, pues muchas otras acciones legales o denuncias o solicitudes de ayuda o de apoyo que nos hacen llegar actualmente en diferentes situaciones, pues ya no quedaba Sélvame del tren. Entonces por eso queda como Sélvame MX. Pero nuestro trabajo está completamente es puntual en lo que es la selva maya, ¿no? De la península de Yucatán, porque son muchos factores los que están afectando a la península, no solamente la construcción del tren, no solamente el exceso de habitantes que estamos llegando a la península de Yucatán, es una suma de muchos factores, tanto en el norte de la península como aquí en Quintana Roo, ¿no? Entonces, así es como nace Sélvame. Quisiéramos poder hacer muchísimo más cosas de las que hacemos. Aún todavía nos falta un poco hacer más conciencia en la gente para apoyarnos, porque puede ser que hemos tocado ya muchas fibras de la gente que vive aquí. Hemos compartido mucho conocimiento, hemos dado muchos espacios para que esto se conozca y creemos que la gente sí empieza a cambiar, sobre todo en sus hábitos o sobre todo en la manera en que ve hoy el lugar donde vive, ¿no? Pero desafortunadamente no en el activismo, no en la presencia de las personas con nosotros, no en el acompañamiento cuando necesitamos de apoyo, porque en se necesitan recursos económicos, se necesita presencia para tener una masa crítica que realmente pueda hacer pues llamar la atención de las autoridades o de quienes tomen decisiones. Sentirnos protegidos por esta masa crítica, porque no es fácil ser activista en un lugar en donde hay muchísimos intereses de por medio, económicos, políticos, sociales, etcétera. Y pues eso es lo que nos está faltando un poco, ¿no? Pero bueno, estamos sembrando ahí una semillita en la gente, en los jóvenes sobre todo. Cenotes Urbanes tiene una escuelita de infancias, así le llama, las infancias cueveras, ¿no? Y ves a los niños pequeñitos bajar a la cueva para inspeccionar qué hay. Se les empieza a quitar este miedo al murciélago, a la araña, al que pone la mano y además les camina un animalito. Sí, o sea, les dan un acercamiento a esto desde chiquititos. Esta labor que tiene Alejandra Flores, que es lo máximo en Cenotes Urbanos, tiene este grupo de niños pequeñitos. Entonces estamos tratando de que desde niños pequeñititos hasta los mayores y los de universidades todos y las personas hacer algo. puedan hacer algo desde sus hábitos, desde lo que haces en casa, desde lo que tenemos como agradecimiento a este lugar, es importante, ¿no? Porque además yo también fui una turista bastante irresponsable. O sea, yo también llegaba aquí solamente a ver el mar azul y estar tirada tomando el sol y bronceándome con bronceador y con cosas que yo hoy día, ¿cómo podía hacer todo esto, no? Llegar al hotel, por ejemplo, Laura, llegar al hotel, al cuarto y yo enojarme con mi esposo porque cuando salimos apagó la luz y yo, no, ¿cómo? Cuando regrese va a estar helado. Sí. Y cuando te das cuenta de la cantidad de agua que se requiere para enfriar los cuartos de hotel a través de este método Sealer, que es muy bueno para los hoteles, pero muy malo para el consumo de agua que tiene, ¿sí? Dices, ¿cómo la ignorancia te puede llevar a hacer cosas
de las cuales no eres consciente. Sí, ¿no? o que ya a veces no hay vuelta atrás. Pati, Exacto. a mí me encanta todo lo que nos estás contando. Muchas gracias por estar aquí. Me encanta tu historia de pasar de tema educativo a este tema, a esta parte activista. Y me causa sorpresa de emoción, pero no me sorprende porque llevo muy poco de conocerte, pero inspiras esa energía, pues sí, esa agilidad mental que tienes, tu energía, y siempre estar como en pro de hacer cosas. Así que pues te felicito por todo lo que has sembrado aquí en Playa en estos últimos años, y bueno, desde antes con la educación. Pero me encanta esa parte de tu historia, pero también me gustaría justo lo que estás mencionando de qué podemos hacer como ciudadanos para aportar a todo esto. Nos hablas de que todo empezó con el tema del sargazo, que ahorita me encantaría regresar un poquito ahí porque pues es algo que actualmente nos está apurando muchísimo. Y después te fuiste a la parte del Tren Maya y del cuidado de la selva. Pero ¿qué podemos hacer nosotros justo como ciudadanos que normalmente conocemos estos lugares, primero siendo turistas y después llegamos y nos vamos haciendo locales y vamos teniendo y aprendiendo el amor por el lugar y los cuidados, y a lo mejor hacemos algunas cosas, no todo? ¿Qué podemos hacer desde lo pequeñito para poder contribuir tanto al bienestar o lo que hoy se puede hacer ante el sargazo, a la condición actual que hoy tenemos, y también a esta parte del cuidado de las selvas? Porque ya no es que podamos hacer ahorita algo con el tren, o bueno, ya nos dirás, pero con el cuidado, la protección de lo que hoy sí tenemos verde. Claro. Ay, pues yo creo que hay muchas cosas que están sucediendo que no están a nuestro alcance, que no podemos como ciudadanos lograr que se reviertan o que cambien de rumbo, ¿no? Ese es algo que hemos estado viendo porque este lugar es un lugar turístico, un lugar que no tiene una diversificación en su economía y que definitivamente lo único en que podemos pensar es en que tiene que llegar el turista. Si no, veámoslo ahorita, ¿no? Que estamos en una situación económica difícil, atípica, porque pues no están viniendo los turistas precisamente por el sargazo que hay en la playa. Sin embargo, yo creo que lo primero que yo les pediría a quienes vivimos en este sitio, como el primer paso que tenemos que dar, es conocer el lugar. Darnos la oportunidad de conocer este sitio. Hay muchos espacios, tanto a nivel digital, por si no queremos salir, como en muchos otros lugares. Ahorita hay una defensa importantísima de Chunzubul en la playa 72, y hay pláticas sobre esto. Todos los domingos la gente de la playa 72 en el Pulmón Verde, hay actividades con los niños, con las personas mayores, con la gente, hablándoles sobre el ecosistema en el que vivimos. Porque como les decía anteriormente, yo, de ser una turista un poquitín irresponsable, cuando llegué a vivir a este sitio, no solamente mis ojos miraron hacia adelante, como era lo que ven todos los turistas que llegamos aquí, ¿no? Ese azul turquesa que es inigualable en cualquier parte del mundo, sino ver atrás, ¿no? ¿Qué pasaba atrás en la selva, en este ecosistema maravilloso, para que ese azul fuera de ese color, para que esta arena fuera tan suave, fuera blanca, para que los peces tropicales fueran los que vivieran en este mar, y para que ese arrecife nos diera esta vida maravillosa, porque tienen sus funciones y tienen sus servicios ambientales muy específicos, más allá de lo bonito, más allá de lo hermoso que es tomar una foto buceando, y más allá de las postales o en muchos de los casos hasta de las peceras que hemos conocido en Cancún llenas de peces tropicales. Más allá de eso, todos los elementos que conforman este ecosistema tienen un servicio ambiental que le dan precisamente, que se da precisamente a este mismo sistema o ecosistema, ¿no? Entonces, la alteración de cualquiera de estos elementos altera como un sistema todo lo demás. Entonces, lo que pasa en la selva viene y se impacta en el mar, y lo que pasa en el mar va e impacta en la selva. Entonces, lo primero que le diría a la gente es eso: conoce el lugar donde vives, acércate a las personas que están todo el tiempo enseñándonos, acércate al planetario, ahí vas a encontrar mucha información, acércate a todas las conferencias a las que nos invitan en el Centro de Cultura, en el mismo municipio, para que nosotros conozcamos que este es un suelo kárstico, que el suelo kárstico es un suelo permeable, y que todo lo que hagamos en la superficie se va a ir e impacta a nuestra agua, ¿no? Estos negocios que tienen de pollos, de carne,
de puerco, ¿verdad? Que están y que tiran todos sus desechos junto en un terreno, pues obviamente que los lixiviados y todo lo que pasa con esto Así inmediatamente se va hacia nuestros cuerpos de agua. Y esa agua, pues por la cantidad que es tan grande, pues no se nota que esté contaminada. Sin embargo, si hacemos pruebas, como lo viene haciendo Cenotes Urbanos de manera puntual, con Guillermo de Cristi y con todo su equipo, pues nos van a demostrar que existen trazas de materia fecal en muchos de los cenotes con los que nosotros vamos bien contentos a disfrutar los domingos, ¿no? O con el agua que nos llega a nuestra casa, porque además es muy bien sabido que más allá del agua que es capaz Aguacán de surtir a todos nosotros, pues la gente hace un pozo y mete su tubito y tiene su sí, foto hay para muchas zonas extraer. que tienen pozo todavía. Entonces, la verdad es que tampoco la autoridad tiene la capacidad ni de regular esto, ni de ver cuánta agua se está extrayendo, ¿no? Y hoy se está extrayendo más agua de la que está llegando a través de todo este corredor de la fractura de Holbox hacia lo que es la zona de Tulum, que es a donde desemboca toda esta agua dulce. Y el mar, que sigue teniendo más mar adentro, ¿no? Más impacto al continente y sigue entrando más agua, pues hoy lo que se llama, corrígeme, dolina o esolina, ¿cómo se llama? Aloclina. Aloclina, sí, siempre se me olvida esa palabra. Sí, sí. La aloclina, que es el límite entre el agua dulce y el agua salada, pues cada vez está más cerca del agua dulce, ¿no? Entonces a veces vemos, tanto en casa, cuando nos bañamos o nos lavamos los dientes, el agua medio salada, como en los mismos cenotes, sí, en donde vamos. Todo esto hay que aprenderlo. Hay cosas que no podemos, que no están bajo nuestro control, pero de alguna manera podemos tener acciones que sí impacten menos Sí, totalmente. Y que gracias por decirlo, porque a veces conocemos este lugar solo como turistas y cuando llegamos aquí nos enamoramos y a veces ya no queremos regresar a casa. Y qué importante es conocer dónde vivimos y no nada más quedarnos con esa parte de tengo que trabajar, es que en dónde. Hay muchas instituciones, como bien lo mencionas, el Planetario, muchos grupos por WhatsApp en el que nos podemos informar, porque aquí la ignorancia viene por el desconocimiento que hay. Y requerimos difundir ese conocimiento para que deje de haber ignorancia y entonces podamos pues mejorar esta parte. Yo me identifiqué mucho contigo cuando decías como turista, porque yo hacía lo mismo de venirme solamente a pensar que me podía solear, pero no entendí más de nuestro planeta hasta que empecé a bucear y entendí que llevaba más de 30 años pensando que el mar solo era el camastro, una silla y tomar una cerveza viendo el mar, y empecé a entender que había toda una vida allá adentro y que bien lo mencionas, que todo impacta, todo lo que pasa en la selva impacta en el agua y es un sistema. Entonces necesitamos nosotros también sabernos y reconocernos parte de ese sistema para entonces aprender a cuidarlo, y lo que se está haciendo ahora en Cenotes Urbanos con esto de infancias cueveras es básico, porque entonces estamos regresando a los orígenes, ¿no? Como desde niños te están enseñando y te están educando en ese amor por el ambiente, y entonces vas a crecer con esa conciencia y se podrá hacer algo, ¿no? Es muy importante todo esto que mencionas, y que tú también, que nos estás viendo, ya seas local, ya seas turista, ya seas extranjero que vienes también a este paradisíaco lugar, necesitamos informarnos, necesitamos leer, seguir, haz una limpia en tus redes y sigue cosas correctas, cuentas que realmente nos nutran, que te puedan enseñar de cómo amar y cómo mantener este azul, esa arena, esa diversidad que tenemos, fauna, ¿no? Porque también antes teníamos muchas aves que hoy ya se están perdiendo, y hay muchos como biólogos, muchas personas interesadas, pero no pueden solos, y que también esa parte de, yo pertenezco a muchos grupos, pero justo no hago presencia física, ¿no? A veces porque los ves lejanos, a veces porque no hay tiempo, pero el compromiso debería de ser de todos como playenses, de poder sí sumar a ciertas actividades. No tienes que estar en todo, pero sí poder sumar. Ya nos hablaste de Selva MX, ya nos hablaste de Cenotes Urbanos, de Mose Jax Cuxtal. Y pues bueno, ahí hay muchas opciones para ti, para
para todos que podemos seguir para poder, pues sí, conservar y contribuir al cuidado de nuestro amado Playa del Carmen, ¿no, Lau? Ahorita se me vino a la mente algo Adelante. que a mí me impactó escuchar de Roberto y que es cuando te empiezas a dar cuenta de que está habiendo cambios. ¿No se acuerdan que cuando íbamos en las carreteras, todo nuestro vidrio y todos nuestros faros y la parrilla del coche se llenaba de N cantidad de insectos? Sí, ahora Es ya. más, hasta nos daba cosa que se nos Sí. prendiera de repente el limpiador porque nos embarraba todo. Sí. Oye, es extrañísimo que se te estrelle un animalito en el... Es en el- verdad, no me Sí. había dado cuenta de eso. Sí, ¿no? mariposas, mosquitos, libélulas, Y los todo. insectos son una de las especies que sostienen la existencia Así es. humana Y que nos peleamos con ellos. y que nos peleamos Sí, con sí. ellos. Ujú. Entonces, son pequeños detalles que a lo mejor pasan desapercibidos en nuestro cotidiano, ¿no? Claro. Pero que de alguna manera son estas alertas y estos mensajes significativos para que nos demos cuenta que algo tenemos que hacer. Y preguntándome ese primer paso, que nosotros conozcamos, el segundo, pues es con esta información ser congruentes y empezar a actuar, ¿no? Este domingo que voy a la playa y me divierto muchísimo, pues ya no usar el bloqueador porque le afecta a los corales, ¿no? De mejor usar las playeritas, ¿no? Si no Sí, nos queremos una quemar, rash, ¿no? claro. Para evitarlo. Los residuos que dejas. Hoy venía caminando en la playa que fui a ver el amanecer y me encontraba todavía cigarros, ¿no? Colillas. Entonces, creo que sí es muy importante que se lleven una bolsita porque siempre en sus caminatas de la playa Vas o a en su encontrar vida algo. van a encontrar algo y es padrísimo que en esa bolsita vayamos, que la chancla, que el típico, ¿no? La chancla es como un icono de las playas, Claro. porque mucha basura llega de corrientes que también traen y mucha que nosotros hacemos aquí, ¿no? Ser congruentes con eso. Yo creo que yo fumo, me tengo que reconocer que eso me falta todavía resolverlo para ser ecologista realmente al 100%, pero de repente sí me aviento mis 2, 3 cigarritos al día. Ajá. Y hoy me parece inconcebible, o sea, no me nace ni siquiera el poder soltar una Dejar una colilla. colilla por ahí. ¿No? Y mi cajetilla huele a rayos porque ahí los meto. pero empieza a haber una conciencia en ti, empieza a haber una congruencia que aunque no te ve nadie, tú misma te dices, ¿serías capaz de hacer esto porque nadie te ve? Creo que es ahí Totalmente. cuando ya uno Ujú. aprende esto, ¿no? Y lo tercero es la denuncia. Todos tienen ya un teléfono de estos, una cámara de estas, y las autoridades cada vez están más abiertas, sobre todo en esta administración. La autoridad de Semarnat está muy atenta, Profepa Ujú. con AMP, muy atenta a las denuncias que se pueden hacer anónimas, que se pueden hacer por correo en denunciasprofepa@gov.mx, ¿sí? Y mandan la foto, mandan la denuncia y pues por lo menos en ustedes no queda tener cuando tiran árboles que son nativos, cuando hay una fuga de agua y no se atiende, cuando hay una salida de aguas negras, por ejemplo, en algún lugar que es indebido. Siempre sabemos qué es lo que no está bien. Sí, Entonces, por supuesto. el ciudadano podría estar haciendo esta labor social, más manos, porque la autoridad no tiene ni el personal suficiente, ni las manos, ni los ojos suficientes Claro. para poder determinar. Y hay que acostumbrarnos no a decir, ¿para qué si no hace nada? ¿Para qué si no van a venir? ¿Para qué voy a votar si ya sé quién va a ganar? ¿Para qué esto o aquello? No demos por hecho eso. No. El privilegio de tener derechos en ese sentido es un privilegio. Y una responsabilidad. Tenemos que ejercerlo con Así responsabilidad. es, romper esa apatía ciudadana. Romper que esa debe- apatía, sí, claro. que no quede en nosotros, que quede en la autoridad que es omisa o que quede en el que hace una fraude, que queden otras personas, que en nosotros no quede el no haber hecho algo y haber ejercido un derecho Sí. que seguramente a muchos otros les ha costado trabajo lograrlo. Haber hecho lo correcto. Haber hecho. Así que, pues bueno, nos encantaría que el programa durara 2 horas y tener aquí a Patti porque realmente tiene información muy valiosa, domina sus temas. Me hubiera encantado seguir más con todo esto que vamos a platicar en otro programa Tienes que quizás regresar, Patti. respecto al Les voy a traer a sargazo. Roberto, ya, Ah, ya está. aquí lo Conste, estoy ya que- comprometiendo porque además me dijo
hace unos días, que claro, por supuesto que aquí estará. Les mandamos muchos saludos. Cenotes Urbanos somos realmente admiradores de todo lo que hacen. Gracias por todo lo que han dejado en playa. Gracias a Selva MX y pues a Mose, que han estado al cuidado y a la protección de lo que hoy gozamos. Seamos ciudadanos comprometidos, pero antes de que nos vayamos, pues me encantaría, Pati, que aparte de todo lo que has dicho, dejaras un mensaje clave para los ciudadanos, además de que nos pudieras compartir tus redes, en donde te encontramos para que podamos seguir. Si tienes desconocimiento y no sabes en dónde, Pati ahorita te va a decir a quién seguir para que podamos informarnos. Bueno, pues estamos en Instagram, en Facebook, Sélvame MX y Mose Yazcuxtal. En esas dos redes sociales nos pueden contactar, nos pueden preguntar y se pueden unir a nosotros a muchas acciones que tenemos, ¿no? Pati, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gran aporte lo que nos viniste a contar para que tomemos conciencia, no para que nos espantemos, no para que entremos en pánico, sino poquito a poquito todos podemos formar parte de este cambio en Playa del Carmen. Somos una ciudad bonita, pequeña, que todavía tiene las herramientas y personas como Pati Godínez que están tomando acción. Así que unámonos a eso. Te agradecemos habernos acompañado hoy. Ya sabes dónde nos encuentras, en la barra de programación de Dale Viral. Aquí estamos, que lo sepa Playa. Mi querida Pauca, así que ya nos vamos. Un gusto, Lau. Nos despedimos de todos. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este programa. Déjanos tus comentarios, a qué asociación perteneces, qué actividades haces para cuidar y conservar este paraíso que aún podemos sostener así de bello. Así que déjanos comentarios, o si tienes una pregunta para Pati, ahí déjala y nosotros se la hacemos llegar. Gracias por escucharnos y por vernos. Mi querida Pati, nuevamente mil gracias. Gracias a todos. Y a todos ustedes, nos vemos la siguiente semana. Les mandamos un besito. Gracias por acompañarnos. Bye. Yo soy Lau Pulido. Bye, bye. Yo soy Pau Cacique.